reitera que en virtud de la prueba se encuentra absolutamente acreditado con la certeza necesaria para el dictado de una sentencia de condena que los hechos existieron tal cual se encuentran descritos en la pieza acusatoria y que los acusados anticiparon esos hechos. Entonces, que esta prueba ha permitido llegar a la certeza de que los acusados tomaron conocimiento de hechos delictivos, de hechos con connotaciones delictivas, de supuestos delitos, crímenes, y que no obstante ese conocimiento no realizaron ninguna medida tendiente a dilucidar su existencia y los posibles responsables, no realizaron ninguna actividad tendiente a denunciarlos, en fin, a realizar actividades investigativas. Estos son los hechos que tenemos preacreditados. Ahora lo que se trata de discutir es si estos hechos que están acreditados encuadran en algún tipo penal que se les pueda atribuir a los acusados. Adelantamos desde ya que también entendemos que efectivamente estas conductas encuentran adecuación típica en delitos previstos en el Código Penal, que se encontraban previstos al momento de que se cometieron los hechos y que siguen encontrándose regulados en el Código Penal. En este sentido, vamos a hacer una primera aclaración, y es que consideramos que corresponde hacer una modificación en cuanto a la calificación legal que había sostenido la Fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio respecto de los acusados Miguel Ángel Puga y Antonio Sebastián Cornejo, pues entendemos en esta etapa que la calificación más adecuada a las conductas reprochadas a los acusados es el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 248 del Código Penal en concurso ideal con el delito de incumplimiento de la obligación de promover la investigación penal, la acción penal, en virtud del concurso ideal. Un concurso ideal. Ya veremos después, además, que los abusos de autoridad y el incumplimiento de los deberes de promover la investigación concurren realmente, porque obviamente tienen más de un hecho cada uno de los acusados. Digo, abuso más incumplimiento del 274 en concurso ideal, ¿no? En función de los artículos 169, 179, 182, 196 y 683 del Código de Procedimiento en materia penal y artículos 118 del mismo texto legal, el Código de Procedimiento en materia criminal, ¿no? Esta modificación no altera en absoluto la plataforma fáctica porque mantenemos los mismos hechos, con lo cual no se viola en modo alguno el principio de incongruencia, y en este sentido la Corte Suprema de Justicia ya ha dicho que en tanto y en cuanto los hechos se mantengan del mismo tenor, el cambio de calificación, más aún cuando no se trata de un cambio de calificación abrupto, digamos, que no tiene absolutamente nada con la razón de la imputación anterior, fallo Sirkovich, Jorge Oscar y otros, defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, y el fallo ya citado por el doctor Gonella de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fermín Ramírez versus Guatemala, digamos, avalan la posición que está adoptando la Fiscalía. En cuanto al acusado Haro, mantenemos la misma calificación del delito de abuso de autoridad y de igual manera mantenemos la misma calificación que digamos, sostenía el requerimiento de elevación a juicio respecto del acusado Otero Álvarez. Esto es el delito de abuso de autoridad en concurso ideal. Ya veremos después los concursos reales, ¿no? Pero en concurso ideal con el delito de omisión de dar cuenta a la autoridad competente de una detención ilegal. Desde los comienzos, incluso el presidente del tribunal, cuando presentaba esta causa, digamos, a un testigo, hacía ver de que en este juicio se estaban investigando delitos de infracción de deber que se le atribuía a los acusados. ¿Esto qué significa? Significa que el núcleo central, digamos, del reproche es que los acusados no cumplieron, ¿no?, con los deberes que tenían a su cargo, ya que, como todos sabemos, ellos vienen acusados por su desempeño como funcionarios judiciales, como empleados públicos. La característica que tiene estos delitos que siempre se dan a título de dolo, y en la mayoría, en principio, la doctrina es uniforme en esto, los delitos de infracción de deber son a títulos de autor, ¿no? En cuanto a estos deberes, creemos que es importante primero destacar cuáles son estos deberes que nosotros entendemos que se han infringido, para ver luego después cómo estos deberes se ven, digamos, plasmados en los delitos que yo acabo de mencionar, que se le atribuyen a los acusados. Así, el primer, digamos, deber que surge del Código de Procedimiento en materia penal, en materia criminal, el artículo 164, en aquel entonces vigente, el momento de los hechos, era un deber general, ¿no?,
que se dirigía a la totalidad de los operadores judiciales, a la totalidad incluso de los empleados públicos, y prescribía que toda autoridad o empleado público que en el ejercicio de sus funciones tome conocimiento, adquiere el conocimiento de un delito que dé nacimiento a la acción pública, estará obligado a denunciarlo a los funcionarios del Ministerio Público, fiscal, al juez competente o a los funcionarios o empleados superiores de la policía, y en caso de no hacerlo, incurrirán en las responsabilidades establecidas por el Código Penal. Este artículo, como lo dije, es una norma general que resulta abarcada a todos los empleados públicos, y en el caso concreto entendemos que le resulta aplicable específicamente tanto a los acusados Otero Álvarez como al acusado Haro, pues sobre ellos recaía el deber de denunciar los delitos que tomaron conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Vamos a volver sobre este artículo. Les diré que el mayor análisis será sobre el alcance de este artículo, y en esto tenemos en cuenta que existe un fallo de la Cámara Federal de Tucumán en el cual el señor presidente, el doctor Falcucci, ha integrado, y en virtud de un criterio que se sostiene ahí respecto a este artículo, la Fiscalía respetuosamente disiente con esa posición, entiende que hay razones tanto de hecho como de derecho para apartarse de ese criterio, y por eso haremos un análisis un tanto en profundidad, fundamentalmente el doctor Vanel, y finalmente yo agregaré algunas cositas más. Otro deber es el artículo 169 del Código, sigo hablando del Código de Procedimiento no vigente, Código de Procedimiento Penal, donde se establece que los jueces que reciben denuncias están obligados a realizar las diligencias necesarias para averiguar, para la averiguación del hecho y de los delincuentes. Además, el 196, que afirmaba que al juez le corresponde al juez a quien le corresponde la instrucción, o sea, la investigación de los delitos, examinará sin demoras la denuncia y las demás actuaciones que le fueran remitidas por los funcionarios policiales, y fíjense, y hará practicar en estos casos, o sea, en la denuncia, y dice, así como en los procedimientos que se iniciaren de oficio, o por denuncia, o por querella, es clarísimo el código que le corresponde de oficio iniciarlo, todas las diligencias que sean necesarias para llegar a la investigación del hecho punible y de las personas responsables de su ejecución. Este artículo es clave y claramente va dirigido al juez, o sea, quien se desempeñaba en aquel entonces, el doctor Puga. El artículo 179, a su vez, establecía que el sumario podía iniciarse por querella, por prevención, o sea, cuando la policía, y vuelve a reiterar, o de oficio. Y aclara luego el 182 que cuando se procede de oficio, formará la cabeza de sumario, fíjense, el auto, quien más que un juez dicta auto, que mande a proceder a la averiguación del delito con o sea, es el auto el que va a mandar, va a ser la cabeza del sumario a partir del cual el juez de oficio va a proceder a la averiguación de los delitos. O sea, con esto queda absolutamente en claro que el juez debía proceder de oficio en caso de tomar conocimiento de la existencia de un hecho delictivo. Finalmente, el artículo 683 le imponía un deber fundamentalmente a los jueces en cuanto a la necesidad de determinar la situación en la que se encontraban las personas privadas de la libertad, en cuanto que no sean sometidas a vejámenes, ni se utilice contra ellos rigores no permitidos por la ley, y en consecuencia decían que los jueces, el 683, el inciso octavo, decía que era competencia de las autoridades judiciales cuidar que se sometiera inmediatamente, ¿no?, a juicio para su debida represión al empleado público que imponga a los presos que guarde severidades, vejaciones, apremios legales. Acá se encuentra acusado quien se desempeñó como juez, Puga, pero el doctor Vanela ha dado cuenta recién también de Zambón y Ledesma la cantidad de casos donde advirtió y conoció la severidad de los apremios, las vejaciones, y sin embargo no se hizo absolutamente nada para reprimir a los empleados públicos que impusieron a los detenidos ese tipo de condiciones. Por último, el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal, sigo con el Código de Procedimiento, dispone fundamentalmente el deber para el fiscal, o sea, quien se desempeñó como fiscal, el ex fiscal Cornejo, que es un deber que se mantiene, todos estos deberes que menciono se mantienen prácticamente en la actualidad de la misma manera, aunque claramente no está este proceder tan de oficio como era tan inquisitivo en aquel momento del Código de Procedimiento Penal, pero digo, este deber del fiscal es fundamentalmente promover la averiguación y el enjuiciamiento de los delitos
que llegase a su conocimiento por cualquier medio, pidiendo para ello las medidas que considere necesarias, sea ante los jueces o ante cualquier autoridad inferior. Un deber claro dirigido ante el fiscal, que cuando conoce el hecho delictivo tiene que promover a la investigación de ellos. Con esto ha quedado claro, ¿no es cierto?, en cuanto a que para la Fiscalía el 164 es aplicable al defensor y a quien se desempeñaba como, o sea, a Haro y a quien se desempeñaba como secretario, Otero Álvarez, y los demás artículos que mencioné, el 196 y el 182 específicamente, y el 118 para el fiscal. Veamos ahora cómo es que, cómo es que estas infracciones de deber dan lugar a los delitos que se le atribuyen a los acusados. Por un lado tenemos el incumplimiento de los deberes de promover la persecución penal, ¿no es cierto?, que es el artículo 274 del Código Penal, y establece claramente que el funcionario público que, faltando a la obligación a su cargo, la obligación a su cargo o el deber a su cargo, el que yo acabo de mencionar, dejar de promover la persecución y represión de los delincuentes a menos que pruebe que su omisión proviene de un inconveniente insuperable. Ya dejo aclarado, no lo dije, pero nosotros en el detalle analizado de estos tipos penales nos vamos a remitir el requerimiento donde se hace un análisis bastante en profundidad. Creemos que en esta instancia es, digamos, hacer repeticiones innecesarias, y simplemente destacar los rasgos centrales de los tipos penales y de los delitos. En el requerimiento, reitero, la Fiscalía ha hecho un análisis en profundidad de cada uno de los delitos. Pero digo, aquí se hace como una especie, ¿no es cierto?, de justificación, si se quiere, cuando dice que salvo que la omisión, ¿no?, de promover la persecución venga de un inconveniente insuperable. No surge en ningún momento de las constancias de la causa que haya existido este inconveniente que le haya impedido, en este caso tanto a quien se desempeñaba como juez o a fiscal, promover la persecución y la represión de los delincuentes. No existe ninguna constancia. Es evidente que este tipo penal, como ya lo dijimos, se le atribuye tanto a Cornejo como a Puga, conforme a los artículos 118, que ya mencioné del Código de Procedimiento Penal de la Nación, más, en el caso del fiscal, 179, 182 y 196 para el caso de Puga. En cuanto al delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 248, que es vigente al momento de los hechos, establece que será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años, inhabilitación especial por el doble, al funcionario que dicta resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones y las leyes, ejecuta las órdenes contrarias de esas disposiciones y acaba en negrita porque es el supuesto que se aplica a los acusados, no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento incumbe al funcionario. En los casos que estamos jugando, reitero, los supuestos encuadran en el inciso tercero, que es el C, mejor dicho, que es, o sea, en el supuesto C que describí, que es no ejecutar las leyes. El tipo penal 274 claramente no se aplica a los acusados Otero Álvarez y Haro, porque no recaía sobre ellos la obligación de promover la investigación, pero sí, en cambio, el delito de abuso de autoridad. Como funcionarios judiciales tomaron conocimiento de la comisión de supuestos delitos de lesa humanidad y no los denunciaron, no pusieron en conocimiento de la autoridad competente, teniendo en cuenta que ese conocimiento se adquirió en el ejercicio de sus respectivas funciones. Por ello, entonces, se encuadra en el artículo 248 el proceder de Otero Álvarez y Haro, en virtud de lo previsto por el artículo 164 del Código de Procedimiento, y que en la actualidad, salvo algunas diferencias, es el 177 del Código de Procedimiento Penal de la Nación. La misma consideración cabe del 248 para Puga y Cornejo, si bien en este caso concurre idealmente, ¿no?, con el artículo 274, o sea, abuso de autoridad en concurso abuso de autoridad 248 en concurso ideal, ¿no?, con el incumplimiento de los deberes de promover la investigación de delitos en virtud de las normas que ya cité del Código de Procedimiento Penal. Finalmente, a Otero Álvarez se le atribuye rápidamente el delito de omitir, retardar o rehusar hacer cesar una detención ilegal o dar cuenta, esta es la parte donde entendemos que encuadra en el supuesto de Otero Álvarez, dar cuenta a la autoridad, ¿no?, una detención ilegal.
Este es el artículo 143, inciso C, ¿no? Es decir, básicamente, de estos tres supuestos entendemos que el que encuadra es omitir dar cuenta a la autoridad de una detención ilegal. Y se le aplican, ¿no?, el inciso sexto del artículo 143, ¿no?, referido a las agravantes a las que se refiere el 144, ¿no?, cuando indica fundamentalmente que en el caso del artículo anterior, cuando concurrieran alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 142, el máximo de la pena privativa de la libertad se elevará a 5 años, en particular, debido a las diferentes características que presentan los hechos que estamos juzgando, entendemos que se le aplican las agravantes del inciso tercero, esto es, si resultaba el grave daño a la persona o a la salud del ofendido, y el inciso quinto, si la privación de la libertad durare más de un mes. Le voy a ceder la palabra al doctor Gonella a los fines de que profundice un poquito la cuestión relativa a fundamentalmente el delito de abuso de autoridad vinculado con el 164 del Código de Procedimiento, y después cerraré yo. Solo complementar algunos aspectos de los tipos penales, el 248 y el 143.6, y dar nuestra opinión sobre un criterio sostenido ya por uno de los vocales de este tribunal en otro fallo integrando un tribunal de alzada, con el cual respetuosamente disentimos y vamos a dar nuestros fundamentos. Solo para agregar que todos los tipos penales de los que estamos hablando, y que acaba de hacer referencia el doctor Facundo Trota, son delitos especiales que reclaman una especial calidad en el autor, y además son especiales propios porque se trata de funcionarios públicos. Justamente el fundamento de la autoría en este tipo de ilícitos es el incumplimiento de los deberes que están a cargo de los funcionarios públicos. Esta especial calidad funcional reclamada por este tipo indica que solo pueden ser autores funcionarios públicos y no otra persona. Ese es justamente el fundamento de la autoría en estos delitos. Coincido y me adhiero a lo que me remito a lo que dijo el doctor Facundo Trota con respecto a el encuadramiento de la conducta del acusado Aro. Solo resta decir que quedó acreditado en la prueba analizada en el día de ayer la violación de ese derecho, que no se cumple desde el punto de vista de la Fiscalía con la asistencia en las indagatorias, donde las víctimas o defendidos ponen en conocimiento de la autoridad judicial los delitos de los que habían sufrido. Eso no es cumplir el deber extrapenal, porque está fuera del Código Penal, está en el Código Procesal Penal el deber del 164. Tampoco se cumple ese deber destacando las anomalías, para poner el ejemplo del caso de Díaz, en un informe de apelación en la Cámara Federal, sino que se cumple por una presentación formal o por un medio de comunicación formal a la autoridad competente, que en este caso, como decía, como la autoridad competente, el juez, no hacía absolutamente nada, debía hacerlo a su superior. Y con respecto al encuadramiento típico de la conducta del acusado Carlos Otero Álvarez, el tipo penal del 143.6, comisión de liberar el detenido ilegal, en la cláusula que hizo referencia el doctor Facundo Trota son explicaciones complementarias, que es el funcionario que legalmente competente para hacerlo, teniendo noticia de una detención ilegal, omitir, retardar, rehusar, hacerle ser, o dar cuenta a la autoridad que debe resolver. Justamente, la autoridad que debe resolver era el juez, ¿sí? El secretario no tenía facultades para hacer cesar, pero sí era el sujeto que debía dar cuenta a la autoridad que debe resolver, poner en conocimiento a la autoridad que debe resolver la detención ilegal. Y ustedes me preguntarán, como lo dije, ¿de qué manera? Pues a través de uno de los certificados, por ejemplo, uno de los informes, de la misma forma, por la misma vía o por otra vía, por separado, poner en conocimiento de que en ese sumario que se elevaba no había orden de allanamiento, no había testigos, no se cumplían con las formalidades, a los fines de que el juez pudiera controlar la razonabilidad del accionar policial en el marco del estado de sitio, ¿no? Lo podía haber hecho a través de un informe, así como informaba que había prueba de cargo, una actitud que desbordaba las competencias de su secretario, del cargo de secretario, lo podría haber hecho, porque eso sí implicaba cumplir el deber impuesto por el 164, para el caso de este tipo penal en especial. Y en lo que respecta a la figura del 248, que se le atribuye al acusado Carlos Otero Álvarez, me remito a lo dicho por él,
Se trata de tipo penal abierto, porque no contiene todos los elementos que aprehenden la conducta del acusado, sino que tiene que remitirse a otra norma para cerrar el tipo penal. Esta norma es el comentado ya artículo 164 del Código Procesal Penal para el caso del acusado Carlos Otero Álvarez, porque tiene que ver justamente con el deber que el legislador procesal puso en su cabeza. ¿Qué dice el 164? De acuerdo, redacción del Código de Procedimiento en Materia Criminal vigente en ese momento, Ley 2372. Toda autoridad o todo empleo público que en ejercicio de sus funciones adquiere conocimiento de un delito que dé miento a la acción pública estará obligado a denunciarlo a los funcionarios del Ministerio Fiscal, al juez o a los funcionarios de empleo superior de la Policía de la Capital y territorios federales. En caso de no hacerlo, incurrirá en las responsabilidades establecidas en el Código Penal. Esta cláusula remite, para el caso particular, al 248. El acusado Otero Álvarez se desempeñó como secretario penal del Juzgado Federal número 1 de Córdoba desde el 4 de septiembre del año 73 y con fecha 13 de septiembre del 76 fue ratificado en el cargo de secretario por la Cámara. Al momento de los hechos, detentaba formalmente este cargo. Está acreditado por la innumerable cantidad de firmas y sellos aclaratorios en los actos procesales, lo que hemos hecho referencia en el marco de esta audiencia, que suscribía esos actos ejerciendo el cargo de secretario. Se le atribuye haber incumplido deberes propios de su función, establecido por el Código de Procedimiento Criminal, de no dar cuenta a la autoridad competente de la comisión de hechos delictivos que tomaba el ejercicio de su función. Y estos hechos delictivos no fueron hechos menores, ni fueron hechos aislados, fueron hechos gravísimos. Allanamientos ilegales, detenciones ilegales, homicidios, tormentos. La clave en el reproche que se le hace al acusado tiene que ver con el carácter del patrón repetitivo, sistemático y prolongado en el tiempo de su conducta omisiva. No hay forma de entender o comprender su accionar bajo esta figura que se propone si no es teniendo en cuenta estas características. En todos los casos que se le atribuyen, el acusado Otero Álvarez advirtió la inacción del juez. Y por eso es que su deber, que no es un deber subsidiario, sino que es un deber autónomo, debió, como garante del cumplimiento de la ley, no como auditor de la actividad del juez, como garante del cumplimiento de la ley, porque la ley se lo exigía en el artículo 164, debió poner en conocimiento de la autoridad. Si no, el juez no hacía nada, otro magistrado o la Cámara, es decir, el superior. No se nos escapa esto que mencionamos recién, que el señor presidente de este tribunal suscribió como vocal de la Cámara Federal de Tucumán una resolución en relación al caso de un secretario federal, el señor Luis López, que estaba acusado por delitos de similar naturaleza en la jurisdicción federal de Santiago del Estero. La sentencia dicta en la causa López Luis de Eduardo sobre privación ilegal de libertad, impresión de tortura, expediente 750-205/11. La resolución en el caso este es singular porque la parte resolutiva revoca el procesamiento de primera instancia. El doctor Facucci conoce bien esto, pero yo lo tengo que oralizar para poder proponer otra mirada, otro punto de vista, y sobre todo por si el resto de las partes no lo conocen. Revoca el procesamiento de primera instancia y dicta una falta de mérito. Digo, lo singular de esta resolución desde el punto de vista de la fuerza moral que tiene como precedente es que se analizan situaciones fácticas y probatorias y por eso se arriba la falta de mérito, se dice claramente no hay prueba que acredite que López conocía que en un centro clandestino de detención o la DIP, que vendría a ser como el D2 en Córdoba, la DIP era en Santiago del Estero, se aplicaban tormentos, etcétera, etcétera. Se corroboró la presencia de él ante detenidos, atormentados, pero no se pudo probar que tuviese conocimiento que allí se aplicaba en tortura. No se acreditó. De manera tal, de esa manera, arriba, sin ningún problema, una falta de mérito. Pero en ese fallo conjunto, que suscribe el doctor Facucci como integrante de ese tribunal de alzada, se analiza la situación del secretario desde el punto de vista jurídico y se arriba a una atipicidad de su conducta, porque determina que no le alcanza el deber del artículo 164. Entonces, si la conducta es atípica,
lo que cabía, para ser coherente con ese argumento, era un sobreseimiento para tipicidad, porque no hay más nada que pesquisar. La falta de mérito es no hay elemento para avanzar, no hay elemento para sobreseer, reúne elemento de prueba. Digo, más allá de esto, independientemente de esto, yo quiero poner a discusión, someter a discusión los argumentos jurídicos, porque yo considero que ese criterio adoptado por un tribunal en forma conjunta, en un voto suscrito por el doctor Facucci, tiene incidencia si se aplica de esa forma en este caso. Y nosotros, muy respetuosamente, disentimos con ese criterio, consideramos que no es acertado el razonamiento y voy a dar las razones. Yo creo que esta discusión es clave, porque así como lo dije ayer, con respecto a la situación de Haro, pareciera ser que acá los hechos no están controvertidos. A ver, la elocuencia o el impacto de mostrar esos rastros burocráticos, dice la antropóloga, en las causas, es importante para fortalecer. Pero en definitiva, acá lo que está en discusión para el caso de Otero Álvarez es si lo alcanzaba o no el deber contenido en el 164 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que dice en los párrafos centrales la Cámara Federal de Tucumán? Si de lo que se trata es que en los sumarios que tramitaron en la Secretaría de Luis Eduardo López, el secretario del Juego Federal, constaban allanamientos ilegales porque fueron hechos sin orden judicial, habría que decir por lo pronto, y como primera aproximación a la cuestión, que no surge de norma alguna que la misión del secretario sea la de auditar la tarea del juez y en su caso promover denuncias paralelas cada vez que advierta que un acto cumplido por la fuerza de prevención es contrario a derecho. Esa parece ser la imputación fiscal cuando anuncia que López, se refiere al requerimiento en esa causa, no habría promovido denuncia cuando recibió varios expedientes en los que constaban actuaciones ilegales de la policía, patentizado en allanamiento sin orden del juez habilitante. Es lo mismo que se le reprocha en esta causa, como primer momento. Continúa, huelga señalar, en el marco de una causa penal, quien tiene la obligación de validar las pruebas que se adicionan a un sumario y en su caso efectuar denuncias cuando alguna vez es ilegal, es el propio juez, que es quien ejerce la función jurisdiccional. Y en todo caso, si el juez valida una prueba que es indebida o no promueve la investigación penal de los responsables de alguna ilegalidad, el proceso penal cuenta con partes cuya misión es justamente controlar la labor del juez. Se refiere en ese fallo, como ejemplo el abogado y el fiscal, y también de las autoridades jurisdiccionales superiores, ¿sí?, que son sometidas al conocimiento de la cuestión por la actividad recursiva de las partes. Lo que nosotros discutimos, respetuosamente, es que no se trata de auditar la tarea del juez. Esto es muy claro. El artículo 164 del Código Procesal del procedimiento en materia criminal, lo mismo dice el nuevo Código Procesal Penal vigente y el nuevo proyecto de código dejado suspendido, marca una obligación autónoma de denunciar al funcionario público que toma conocimiento de un delito en el ejercicio de su función. Lo que ocurre aquí es que el juez sistemáticamente violaba el deber del 196 y otros que mencionaba recién mi colega Trota. Y el acusado Otero Álvarez, ante esta actitud sistemática, omisiva del juez, violaba a su vez sistemáticamente el deber de denunciar. Es decir, lo que violaba el juez era el deber de investigar y lo que violaba el acusado era el deber de denunciar. Claramente señalado en el artículo 164. Y el resultado de esto es que los hechos quedaban impunes, esa es la realidad. Esto no es lo que quiso el legislador en el artículo 164. Lo que el legislador quiso evitar que queden impunes hechos delictivos y con mayor razón en estos casos hechos graves. Hechos graves. Este argumento que estoy confrontando muy respetuosamente y con el cual no estoy de acuerdo, podría tener su razonabilidad en un caso aislado. ¿Sí? En un caso aislado no se puede pretender que un secretario controle a un juez. Se lee un sumario, ¿sí?, el juez lo valida, no se puede, es descabellado pensar. Pero esto en un caso aislado, pero en el contexto de los hechos que fueron sometidos a debate, esto no puede sostenerse, porque la acusación del Ministerio Público en este caso contextualiza la conducta reprochable al acusado de Otero Álvarez en el marco de omisiones sistemáticas de otros magistrados que se sustrajeron con ese carácter
y prolongaron el tiempo de sus deberes. Y en hechos, reitero, absolutamente graves. Pero esto no quiere decir que la obligación de denunciar sea subsidiaria, es autónoma. Y esto surge muy claro de la literalidad del artículo 164. Y la conducta de los acusados, sistemática y prolongada en el tiempo, fue en el marco de un plan sistemático de persecución política. No puede sustraerse de este análisis esa situación. Y desde el punto de vista, desde el lado subjetivo del hecho, tenemos antecedentes que son elocuentes, como el caso Siriani, el cual ya hemos referido. El doctor Samuel Ledesma dejó constancia en un acta de hechos gravísimos, y el doctor Otero Álvarez certificó esos hechos gravísimos, hechos de tormento, personas detenidas en el piso con capucha. El tormento no se reduce a la aplicación de energía eléctrica en el cuerpo de la víctima. El tormento es toda aflicción física o psíquica que echa a sufrir una persona. Eso es un delito de tormento. De manera tal que no tiene quicio, señor presidente, considerar que la firma del acusado Otero Álvarez en esa acta labrada en el lugar de esos hechos implicaba la transmisión de una noticia de crímenes. No hay forma de sostenerlo. Estaba certificando la existencia de delitos. Ese hecho no forma parte de esta acusación. Pero exactamente lo mismo sucedía cuando los de sumario eran elevados, sin las formalidades establecidas por la ley, y el juez no hacía nada. El secretario tampoco denunciaba. Reitero, ¿cómo denuncia? Pongo en conocimiento, así como informaba que había elemento de cargo, también podía haber informado en la causa. Señor juez, en esta causa hay allanamiento que no respetaron las formalidades por la ley. No hay firma. Una constancia objetiva en la propia causa, no en otra causa. Por eso es que yo disiento muy respetuosamente con esa interpretación restrictiva que hace la Cámara Federal de Tucumán con respecto al hecho del secretario López. El fallo a continuación efectúa una reseña doctrinaria con cita de Clareado Olmedo, vocal de esta Cámara Federal también de Córdoba, en donde analiza, la cita de la doctrina analiza desde la perspectiva formal las facultades subordinadas y autónomas de un secretario. Y como ejemplo, las primeras dice, lo hemos dicho, integra el tribunal, refrenda sus decisiones, y como competencia, como facultad autónoma, labra actas, efectúa las comunicaciones. Pero en ningún momento menciona como facultad autónoma la de introducir prueba de otro proceso de cargo en relación a un acusado en este proceso. Eso no forma parte del rol de secretario. Por eso, haciendo el razonamiento inverso, no informaba cuando surgían claros elementos indicadores de delito en la causa, pero sí informaba, excediéndose de sus facultades, cuando había elementos de cargo en otras causas que en definitiva perjudicaban a las personas que estaban siendo investigadas. Continúa el fallo. Así visto entonces, el razonamiento que contiene el auto de procesamiento es arbitrario porque impone al secretario, en este caso, a un deber que no le es propio, esto es, auditar las decisiones que tome el juez. Aún más, el decisorio no explica cuándo se concretó la omisión de denuncia, si ocurrió inmediatamente después que recibió los expedientes o después que el juez federal validó esas detenciones que el secretario consideraba ilegales. Reitero una vez más, no se trata de auditar, sino de cumplir con un deber autónomo, y en el caso de la acusación del Ministerio Público está perfectamente definido el momento, y esto quedó ayer expresado en la firma y lo he reiterado en los casos que cité como ejemplo, a partir del cual se concretaba o nacía para el secretario el deber de denunciar, impuesto por el artículo 164. Y en este sentido, ese fallo hace un razonamiento que abre la puerta para ilustrar la actuación del defensor oficial. ¿Por qué? Porque dice el fallo, tampoco hay forma de sostener, conclama la Fiscalía, que López hubiese prestado un acuerdo, incluso tácito, con miembros de las Fuerzas Militares y de Seguridad, para formar parte
allá por el mes de febrero del 75, de una asociación ilícita dedicada a la comisión de delitos considerables de humanidad. Es que en todo caso ese reproche le cabía al juez, como responsable del juzgado, o el procurador fiscal, o incluso el defensor oficial. Todos ellos con alta responsabilidad funcional, pero en ningún caso el secretario. Vale decir, pone como ejemplo, comparando los otros roles, entre los cuales menciona al defensor oficial, para distinguir, como un sujeto con alta responsabilidad, para distinguir al secretario, el que no se ve alcanzado por ese deber de denunciar. Ya estoy terminando con esto. No es esa la misión, continúa el fallo, yo con este término, no es esa la misión que la ley le asigna al secretario, ni aún haciendo interpretación forzada del artículo 164 del Código de Procedimiento. Es que cuando esta norma establece que toda autoridad o todo empleado público que en ejercicio de sus funciones adquiere conocimiento de un delito que da nacimiento a la acción pública, estará obligado a denunciarlo. En realidad se refiere al conocimiento no de hechos que forman parte del sumario, dice el fallo de la Cámara, que deben ser analizados por el juez, sino de otros hechos que no quede constancia en el sumario, como podría ser, por caso, cuando el secretario descubre que el juez cobra una coima. ¿Sí? Se refiere, el defecto que yo le veo a esta interpretación, defecto por restrictiva, es que está diciendo lo que la ley no dice. Dice, lo que dice la ley en cuanto a la obligación es cuando el secretario toma conocimiento de hechos que no forman parte del sumario, que están fuera del sumario. Yo creo que eso, esa interpretación es violatoria del principio de legalidad, porque la ley no lo dice, pero aparte porque no es esa la voluntad del legislador. El legislador quiso que los hechos no queden impunes, y por eso le impone a los funcionarios públicos, en este caso, sin ninguna duda, desde el punto de vista de la Fiscalía, al secretario de denunciar, sobre todo cuando se trata de hechos graves y contra la humanidad, y sobre todo cuando se trata de un patrón sistemático de actuación. Porque esto generaría lagunas de impunidad insoportables. Simplemente por eso. Simplemente por eso. Por estas razones, este criterio no puede aplicarse desde mi punto de vista a la situación del acusado Otero Álvarez. Por estas razones y respetuosamente estas observaciones. Si quieren podemos hacer acá el cuarto intermedio. Son dos cositas, menos de 5 minutos. ¿Sí? ¿Qué hora es? Ya está vos la calificación, ¿no? Sí. Para cerrar la calificación, señores jueces, dos cuestiones. En primer lugar, si hay algo que ha quedado claro en este juicio, es que entre los años 1975 y 1976, ninguno de los acusados cumplió el artículo 164 del Código de Procedimiento Penal de la Nación. El único que cumplió el artículo, ¿sabe quién fue? Saciaín. El 2 de Menéndez. Y el 3 de Menéndez, que es Meli, que fue el jefe del Estado Mayor, más o menos, porque no dijo 164, pero dijo fórmula de denuncia. Esto ha quedado claro. Lo hemos visto. Saciaín comunica en los términos del 164 al juez. Es más, a propósito de la interpretación que recién hacía referencia a Bonella, de que tiene que conocer los hechos por fuera del sumario, si vemos la declaración de Cafieri, Cafieri dice que cuando lo va a ver a Arturo Álvarez, ella le dice, ¿cómo puede ser que yo me voy a creer esta información oficial, que usted me van a hacer creer a mí que mi esposo va a intentar sacar un arma, con lo cual está conociendo ella, Otero Álvarez, comunicándole de un homicidio que le fue comunicado como una denuncia en los términos de 164 al juez, que Otero Álvarez lo conocía, se está enterando por Cafieri de que eso claramente es una farsa. Y sin embargo yo no vi que existiera ningún informe, como hubo informe de Morcillo y como hubo informe relativo a Cabo Laura en el supuesto de Barbaneto. A propósito, esos informes, ¿por qué los hace si el juez también conoce? Porque el razonamiento de 164 sería si el juez lo conoce. ¿Para qué le pone conocimiento un hecho si el juez lo conoce? Ya Bonella dijo,
y este es el razonamiento, pero si el juez no cumple nunca, ¿quién se va a hacer cargo de que alguien investigue los crímenes que se están cometiendo? Es decir, el juez y el secretario, el fiscal y el secretario tienen una relación constante, se dialoga, se hablan las causas. Es decir, un secretario que ve que todos los días llega comunicado que se asesina una persona en la cárcel, que se asesina por afectar, no se siente y le dice, doctor, no vamos a hacer nada con esto, ¿qué vamos a hacer? Escúcheme, mire, Saciaín, ojo que Saciaín, señor Zamboni, es Saciaín. Saciaín nos está diciendo, en los términos de 164, que se ha matado a Bauducco en la UP1. ¿Usted no va a hacer nada? ¿No vamos a hacer nada con esto? Este diálogo no está entre un secretario y un juez que ve todos los días que hay homicidio y nadie hace nada. Y finalmente, señores jueces, debo decir que así como citamos también el precedente del fallo de Tucumán, que el doctor Falcucci integró, también hay otra Cámara, de la misma jerarquía de ese voto, que también se ha pronunciado respecto a esta cuestión y que es una cuestión jurídica, que no depende de un grado de convicción, como se haría si están acreditados los hechos y bueno, todavía hay probabilidad para elevar o hay probabilidad para dictar el procesamiento en cuanto a los hechos. En cuanto a la parte jurídica, o es jurídico o no es jurídico, o encuadra o no encuadra. Así como para la Cámara de Tucumán no encuadra el supuesto del secretario, para la Cámara Federal de Córdoba sí. Y fue un voto unánime de 3 jueces. Y está acorde con el razonamiento y la valoración que ha hecho la Fiscalía de cómo debe considerarse el rol del acusado Otero Álvarez. Y por eso me voy a permitir leer y con esto cierro. Es cierto, dice la Cámara, tal como lo manifiesta el propio encartado en su descargo, que el mismo cumplimentaba con lo ordenado por el juez y que no podía competir con este en cuanto a las facultades que le eran propias, pues era el juez la autoridad competente ante quien se ponían en conocimiento los hechos delictivos. Pero no obstante ello, se pregunta este tribunal si ante reiterados hechos denunciados en presencia del juez, el defensor y el secretario, donde todos los imputados manifestaban haber sido víctimas de hechos aberrantes de tortura, robo, allanamiento y detenciones ilegales, violación y todo tipo de abuso por parte del personal policial, el secretario debía continuar dando fe de tales actos como si nada pasara a su alrededor y permanecer en el más absoluto silencio, actuando como fedatario de los actos realizados ante su presencia, amparándose en el pretexto de que era el juez competente el encargado de hacer la denuncia, o en su defecto quienes lo asistían en su defensa, cuando tenía pleno conocimiento del proceder omisivo de denunciar por parte del juzgador. Sigue diciendo la Cámara, no solo el hecho no era denunciado por el juez competente o el fiscal, sino también mediante su omisión de denunciar como funcionario público, eliminaba la posibilidad de que el hecho fuera investigado por un tribunal o autoridad superior, en tanto la causa era archivada sin más trámite, nadie más conocía la existencia de denuncia, ergo el hecho denunciado ya no existía, o por lo menos nadie iba a averiguar sobre el mismo. Destaca que no se desprende del curso de la causa que Otero Álvarez ha practicado diligencia alguna, cita el 164, tan mencionado aquí, y finalmente termina diciendo, si bien es cierto que la función del secretario es dar fe de lo actuado ante él, no es menos verdadero que si en el ejercicio de la función que le era propia tuviese conocimiento de la probable comisión de hechos delictivos, hechos que se reiteraban una y otra vez en el tiempo, esto es lo reprochable, dicho conocimiento no lo eximía del deber de denunciar a aquello que tomaba conocimiento como fedatario. La obligación de denunciar subsiste, aunque la función de secretario se hubiera observado con normalidad. Eso es todo.